Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla, como siempre, el maestro FIDE Óscar de Prado. Hoy traemos un nuevo vídeo. En este caso sabéis que se está disputando el Masters de Qatar, el Open, este torneo fuerte en esta ciudad que, bueno, está atrayendo a muchísimos jugadores, sobre todo a jugadores de élite, atraídos un poco por los buenos premios que hay, y estoy seguro que los buenos fijos. Sabemos que el primero tiene 27.000 euros al primero, y está participando, sabéis que buena parte de la élite mundial, incluido Carlsen, Kramnik, tenemos a Wesley, a Giri, a Wesley So, a Karyakin, a Lichao, Mameyarov, Tomaszewski, Hari Krishna, Yakovenko, así unos cuantos, Wei Ji, joven, o sea, teníamos casi como 17 jugadores por encima de 2.700, un torneo, un Open muy fuerte, no es excesivo de jugadores, porque bueno, también es un torneo caro, no sé si está limitado a 2.000, pero creo que 2.200, los jugadores más bajos tienen ese elo, digamos que no hay aficionados, sino jugadores ya todos fuertes, tienen sobre, 2.000 o 2.000 y algo, pero hay pocos jugadores, ¿no? Y tras 3 rondas, de momento, pues tenemos a 2 jugadores en cabeza. Anish Giri con 3 de 3, que está mostrando una técnica muy fina en esta tercera ronda, le ganó una partida, después de dar muchas vueltas, en el estilo Carlsen a Wojtasek, al jugador polaco, donde un final muy instructivo le acabó cazando una torre, en un final que, bueno, era siempre un poquito mejor para el blanco, pero estuvo dando vueltas hasta que consiguió forzarlo. Y otro jugador que lleva 3 de 3 es el chino Lichao, que hoy ganó también con negras al indio Seturaman, y de momento están los dos con 3 puntos. Bueno, como es este tipo de torneos, sabréis, hay muchas sorpresas, porque evidentemente para estos jugadores top, pues ganar a jugadores ya no incluso de 2.600 o incluso menos, como pasó en la primera jornada, pues siempre es muy factible que hayan puntos, que se dejen puntos, ¿no? Está habiendo muchas sorpresas. En la ronda 1, el propio Magnus Carlsen ya fue el primero que no pudo con blancas ganar a Basiashvili, la jugadora georgiana. Hubo algunas sorpresas más en las primeras rondas, ¿no? Aparte de varias tablas. Wei Ji perdió ante Gagari, un jugador indio, y también tuvimos la derrota de otro jugador fuerte como Bityugov, que perdió ante Xu, un chino, y tuvimos así algunas derrotas y algunas sorpresas más, ¿no? Luego fue el turno en la ronda 2, por ejemplo, Kramnik, que no pudo ganar ante Piorun, se fue dejando tablas Karyakin, se dejó también tablas Mameyarov, y bueno, en esta tercera ronda, Wesley Sopato con Howell, por ejemplo, Yu Yanji con Dario Sirth, y Carlsen ha conseguido ir remontando. Kramnik hoy también volvió a hacer tablas, o sea que bueno, de momento 2 líderes en cabeza, Giri y Lichao. Luego con 2,5 vienen So, Howell, Mameyarov, Kosteniuk, Alessandra, que hoy ganó también una muy buena partida, Yu Yanji, Dario Sirth, Matlakov, Carlsen, Duda, Nihua, Akopian, Dubov, Ganguly, Sigurov, hasta Sigurov, está el jugador número 16, con 2,5 de 3, ¿no? Con 2 pues vienen otro tipo de jugadores, y se queda, por ejemplo, Kramnik o Karyakin, que ya llevan 2 tablas, jugadores como Tomaszewski, Korobov, como el propio Hari Krishna, Ponomariov. Como veis, la nómina es imparable. Wei Ji de momento lleva 1,5. En esta ronda cuarta, Lichao jugará con Giri, los 2 líderes, Duda con Carlsen, Wesley So con Akopian, Dubov con Mameyarov, Ganguly Yu y Nihua contra Sigurov, por citar un poco las partidas más destacadas en cabeza, Dario Sirth contra Howell y Matlakov contra Kosteniuk. Bueno, os recomiendo visitar, como siempre, tanto la página web en PokerYajedrez.com como en Chess24 y en Qatar Masters Open, las partidas en directo. En castellano está habiendo comentarios a cargo del MI David Martínez desde Chess24. Las partidas empiezan a la 1 de la tarde y bueno, habrá descanso el día de Navidad, así que es un torneo, lo bueno que tienen estos torneos, que tenemos muchísimas partidas para ver. También se nos hace más difícil a la hora de escoger algunas. De momento no empezarán los encuentros directos entre los máximos favoritos, pero sí algunas partidas interesantes. Y hoy os quiero traer una partida, la victoria de Mameyarov, porque bueno, de cara al espectador es bastante interesante por el sacrificio que se produjo y el ataque importante del blanco. Así que vamos con ella. Mameyarov lleva blancas y Alexander Lenderman, el jugador americano de 2.626, lleva las negras. La partida empieza tranquila.
Aparentemente ahora tendríamos una bogo india contra caballo F3. La mayoría de los jugadores, bueno, intentan evitar, con caballo F3 se intenta evitar la ninzo india, y la mayoría de los jugadores suelen jugar aquí tanto D6 para pasar a india de dama o D5 para pasar al gambito de dama. En este caso alfil B4 es la bogo india, y aquí Mameyaro decide jugar caballo C3, y es decir, volvemos a entrar en la ninzo india. Las alternativas principales del blanco al jaque suelen ser cubrirse de alfil, esta sería la jugada más utilizada, y también pues cubrirnos de caballo, ¿no? Que se juega menos. Pero bueno, caballo C3 es como si estuviéramos en una ninzo india, donde ahora en la jugada 4 las blancas utilizaban la línea de caballo F3, que bueno, tampoco hoy en día es la más popular, ¿no? Aquí el negro juega C5, dos jugadas muy principales son D5 y B6 también, por así decirlo, las dos más utilizadas, pero esta también es muy jugable. Aquí se juega ahora G3, la alternativa aquí es E3 para el blanco, pero bueno, G3 también es muy utilizada, y ahora caballo C6. Es un poquito más habitual la variante de C por D4, caballo por D4, y ahora el propio Lenderman, tenemos los ejemplos de Lenderman y Mameyaro, ¿no? Aquí caballo E4 se jugó en Mameyaro-Soko, es una de las jugadas más principales, caballo E4, y también en Roque. Por ejemplo, en Roque, alfil G2 y ahora D5, C por D, caballo por D. Esto lo jugó Lenderman contra Bock en Londres 2015, hace relativamente poco. Lenderman había perdido con blancas esta posición, y Mameyaro contra Soko lo había ganado también en Berlín, en el Campeonato del Mundo de rápidas o blitz, pues lo había ganado con esta línea, ¿no? Alfil por, caballo por, dama por y A6. Bueno, esta la consiguió ganar el blanco, aunque las dos son perfectamente jugables, ¿no? C por D4 y también caballo C6. Alfil G2, esta también es habitual, caballo E4, las blancas defienden aquí, la capturan el peón C3, las negras aprovechan para ganar la pareja de alfiles, peón por, caballo por, todo esto es bastante teórico, y aquí dama B6. Bueno, aquí sí que tenemos alguna otra opción interesante, por ejemplo, caballo E5 directo, una idea también es bastante recurrente de las negras, ¿no? Atacando el peón C, caballo F3, dama C7, caballo por E5 y dama por E5, en Vitugov Mareco, lo vimos en Gibraltar en 2015, una posición interesante. Tras torre C1 quizás está un poquito mejor el blanco aquí, sobre todo por este alfil, ¿no? En esta gran diagonal le va a dificultar bastante el desarrollo de las negras. Otra jugada aquí es enroque directo, tras enroque caballo E5, B3, dama 5, torre C1, y bueno, esto también se considera más o menos equilibrado, se jugó entre Ivanchuk y Buzón en La Habana en 2014. Y bueno, y dama B6 también es bastante temática, ¿no? Presionando el caballo, y las blancas jugaron aquí E3. Una alternativa interesante, caballo C2, una partida entre Melkuyan y Naidich de este año, tras alfil E7, enroque, la posición también está más o menos equilibrada. E3 refuerza al caballo sin retirarlo, y aquí el negro de nuevo juega caballo E5. Una vez más, enroque es interesante, y ahora la idea A6, ¿no? Para evitar el salto a caballo B5, aunque tras A3, alfil E7, y aquí torre AC1, de una ligera ventaja al blanco en Shackland contra Xiu en Ningbo 2013, pero bueno, también es perfectamente jugable. Caballo E5, las blancas defienden con B3, las negras juegan con dama A5, presionando, las blancas con torre C1 para defender su pieza, negras enroque, blancas enroque, y ahora aquí A6, ¿no? Una jugada, bueno, evita el salto a B5, de momento no prepara B5, pero si quitamos la torre a B8 también va a apoyar el golpe en B5, y es un plan a tener en cuenta, en principio bastante razonable. Torre D8, dama C2, alfil A3, torre D1 a 6, caballo E4, D5, llevó a igualdad tras caballo G5, caballo G6, aunque la posición también es interesante, en Feller-Meyer, en Lubbock 2011, partida que acabó en tablas, A6, y en esta posición, la jugada torre F de 1, pues según mi base es una novedad de Mameyaro. Tenemos aquí algunas jugadas para el blanco, ¿no? Por ejemplo, una que parece bastante interesante es F4 directo, ¿no? Tratar de echar al caballo, aparte que el peón F podemos intentar ganar espacio, ¿no? Y se ha jugado un par de veces. Por ejemplo, caballo C6, la vimos en Wojtasek contra Axe en PAX 2011, tras torre D1, D5, peón por, H3, torre alfil A3, torre C2, la partida estuvo igualada, aunque acabó ganando el blanco. A F4, otra alternativa, aparece caballo G4, la más interesante, tras dama D3, alfil E7, H3, caballo F6 y G4, se llega a una posición complicada. Y bueno, esto se vio en Tarasova contra Kurdise, y también en Cheparinov y Ivanchuk, torre B8, Cheparinov y Ivanchuk fue con G5, caballo E8,
y las blancas parece que están un poquito mejor. Ya digo, esta partida acabó con victoria de Ivanchuk en Yermú 2009 y A4 en Tarasova contra Kutise. Bueno, es una línea interesante, ¿no? La jugada, desde luego, F4. Pero también se ha jugado dama C2, tras torre B8, A4, alfil E7, torre D1, también con una posición más o menos equilibrada. En Li contra Yu Jiayi en el año 2011, e incluso también A3, otra idea interesante, ¿no? Con un sacrificio de peón en principio interesante. Alfil E7 sería la jugada más natural, se jugó entre Elrich y Grace, una partida en ICC de email, donde tras F4 o caballo G4 las blancas quedan, creo que pueden quedar un poquito mejor. A3 sería una idea bastante interesante. Y dama por A3 o alfil por A3 son un poquito peores, y parece que el blanco tras torre A1, alfil por C3, dama C3, dama C5, torre A5, dama C7, viene todo seguido. Y bueno, aquí jugaron caballo B5, aunque también el golpe caballo por E6 creo que daba ventaja a las blancas en Reiner, Pérez Fernández, ICC, email. Un par de partidas por email se jugaron, ya digo, con esta variante, aunque esta acabó en tablas, creo que las blancas tienen ventaja. O sea que bueno, la idea de A3 también era a tener en cuenta. Torre F1, esta es la novedad. El negro juega alfil A3, en principio una jugada también bastante natural. Torre C2, moviendo la torre a C2. La alternativa sería torre A1 y tras torre B8, pues también tenemos una posición más o menos equilibrada. Torre B8 es la idea de las negras, hay que desclavarse, de esta diagonal, este gran alfil. Dama E2 y ahora torre D8, trayendo una torre al centro. Hay un factor clave en esta posición para las negras, ¿no? Incluso al final, adelantando un poco los acontecimientos, que se les castigará, que es su falta de desarrollo del flanco de dama. Aunque es cierto que de momento tampoco pueden hacer muchas jugadas activas, pero quizás aquí H6 o incluso alfil E7, revolver con este alfil, pudieran ser un poquito mejor. Sacar la torre de ahí va a tener algunos problemas en el futuro, aunque tampoco es que se pueda decir que sea ahora mismo un problema, una causa de la derrota, ¿no? H3 juega el blanco, dama H5 también ya era interesante, alfil E7 y ahora sí, F4, echando el caballo se retira, las blancas mueven el rey, y de nuevo aquí otra jugada un poco pérdida del tiempo, ¿no? De las negras, caballo B4, aunque se puede jugar perfectamente, ¿no? Hay que completar el desarrollo, y bueno, de nuevo quizás H6 podría ser interesante, pero bueno, caballo B4 toca la torre CC1, y el caballo vuelve, tratando de forzar una repetición. Lenderman seguramente estaría contento con unas tablas. Y bueno, aquí el blanco juega dama D3, una idea interesante. Hay otras jugadas, también era interesante aquí, por ejemplo, una jugada como H4, o no sé, incluso alfil F3. Bueno, hay varias ideas aquí interesantes, pero dama D3 también está bien, ¿no? Y ahora viene la idea interesante de Mameyarov, que es alfil A3, y en esta posición el jugador Azeri, que es muy original, suele ser un jugador también, cuando quiere jugar muy activo, muy interesante, aquí juega la jugada alfil por C6 y se mete en unas complicaciones tácticas, ¿no? Aunque la jugada en sí parece que no sea mucho de nuestro agrado, en principio parece una jugada complicada, vais a ver la idea, ¿no? Cómo viene después, pero una jugada natural, por ejemplo, caballo por C6, B por C6, claro, no podemos tomar con el otro peón, ¿no? Por el mate y la clavada, y torre C2, D5, parece que más o menos iguala la partida para las negras, ¿no? Por supuesto se puede uno retirar la torre, algo así como torre B1, pero bueno, el negro también en principio más o menos pues igualaría la partida, ¿no? Incluso hay aquí una jugada como caballo E4 o comer en D4, parece que las negras igualan. Mameyarov se embarcan alfil por C6 y aquí Lenderman toma la torre. Esta jugada quizás es un error, bueno, de hecho estoy convencido de que es un error porque va a dar buena compensación a las blancas. No sé por qué no hizo esta jugada, D por C6, que me parece muy buena. Esta jugada, las blancas deben de jugar torre B1. Vemos que si caballo por C6, que igual era la idea de Mameyarov, aquí hay un golpe muy importante, que es torre por D3, caballo A5 y ahora una jugada con exclamación que es torre D7. ¿Cuál es el problema? Las negras aquí están tocando la torre y están haciendo el fil B4 y el caballo de A5 está quedando atrapado, ¿no? Vemos que aquí las blancas van a tener que perder calidad, pero sin damas no. La única jugada para seguir jugando es C5. Por ejemplo, torre por D7, perdón, alfil por D7, ¿no? Toca la torre y a torre D1, pues por ejemplo simplemente alfil E8, ¿no? Y ahora estoy haciendo alfil B4 y este caballo no tenemos forma de jugarlo, ¿no? Y tras C5 simplemente creo que alfil por C1, torre por C1 y aquí me cuesta más. Sé que puede haber compensación del blanco, pero me cuesta más de creer que en la partida. Es un poco más posicional, pero las negras pueden acabar sacando sus piezas. Y, hombre, es un peón por la calidad, pero, bueno, creo que no es la idea y el estilo de variante que quiere jugar Mameyarov, ¿no? Entonces, hubiera jugado D por C6, hubiera sido interesante para el negro. Mejor jugada D por C6.
Y si alfil por C1, que fue la partida, entonces alfil E4, ahora las blancas aprovechan, ¿no? Están tocando el alfil y tocando el peón de H7, y de nuevo otro error, ¿no? Alfil B2. La única jugada era alfil A3, jaque, rey F8, con, bueno, una posición complicada, las blancas tienen compensación, y tenemos una posición complicada. Alfil B2 es mala, y ahora viene el golpe uno de los golpes de la partida, o el golpe de la partida, porque el sacrificio de calidad más o menos, y que es este tremendo sacrificio de Mameyarov, que es la jugada caballo por E6. Se puede jugar alfil por H7, jaque, directo, pero bueno, digamos que forzamos un poquito más, ¿no? Y se puede acabar transponiendo con rey H8, rey F8, así que veremos estas variantes, pero creo que este orden es más exacto, ¿no? Caballo por E6. Bueno, veamos jugadas, ¿no? Si D por E6, evidentemente damos mate, la descartamos. Dama C3 era una alternativa interesante, y aquí tras alfil por H7 y rey H8, quizás caballo por D8, dama por D3, alfil por D3, y podemos llegar a un final interesante, donde las blancas tengan 3 peones por la pieza, el caballo está medio atrapado, pero vamos a comer 2 peones más, y aquí tenemos incluso un 7 para 3, 4 peones por el alfil, entonces, bueno, creo que está la posición, digamos que compleja, ¿no? Y creo que las blancas tienen buena compensación y buenas posibilidades incluso de ganar el final, ¿no? Con su masa de peones, aunque tampoco es que sea fácil. Esto era una variante interesante. La otra opción es lo que se jugó en la partida, tomó de peón, jaque, y las negras jugaron aquí rey H8. Pero bueno, este es un momento importante, ¿no? Recordad que aquí se juega 90 minutos para 40, hasta la jugada 40, y luego hay control de tiempo y se incrementa, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno, pues hay ciertos apuros, aunque a incremento de 30 segundos, pero sí que hay ciertos apuros, y aquí la posición pues estaba llegando ya en la jugada 25, ambos jugadores tampoco iban sobrados de tiempo, ¿no? Veamos variantes. Rey F7 puede ser una defensa, quizás la mejor defensa. Si jaque rey F8 el negro va a ganar, y a rey F7, si caballo E4 tenemos de nuevo D5, jaque rey aquí y ahora dama G6. A esta jugada dama C7, y ahora parece que las blancas tienen una jugada alfil G8 que les permite igualar, ¿no? Si rey G8, peón por y torre por. Bueno, las blancas van a tener continuo, no se puede comer por mate. Y por ejemplo, una jugada como alfil F6, pues vamos a tener jaque, jaque en H5 y vamos a tener las tablas, ¿no? Rey F7, ya digo, era una idea interesante. A rey F7, o sea, la alternativa clara, ¿no? Otra jugada es jaque de alfil. Por supuesto, aquí ya las negras, si quieren las tablas, las pueden forzar, ¿no? Rey F8 sí que es perdedora por jaque y B4. Y si quieren intentar ganar con rey E7, jaque, rey F6 y B4, la posición se complica, ¿no? Dama A3, tenemos ahora un golpe interesante como alfil E8, estamos amenazando el jaque, o entonces torre por E8, dama E5, jaque, rey F7, jaque, rey E7, y de nuevo las blancas tienen aquí jaque continuo. Rey F7, no sé qué nos tenía preparado el amigo Mameyarov, pero posiblemente tuviera que acabar forzando las tablas, ¿no? Esta rey F8 sí que es perdedora por jaque y caballo E4, aquí el ataque blanco es decisivo. Pero bueno, se fue H8, ahora viene caballo E4 y la jugada torre F8. Bueno, esta jugada va a perder, no me atrevo a decir que, hombre, sí puede ser mala. La clave aquí variaba en... no es fácil para la elección, ¿no? Por ejemplo, dama A2, torre D2 con ventaja blanca. Si G6, de nuevo, tomamos, y contra alfil G7, dama D6, también el blanco está ganando. Había una jugada muy interesante, que en principio es la que la máquina nos pone como alfil F6, que parece que iguala, pero no lo tengo tan claro, y desde luego era bastante difícil la partida. Aquí hay unas variantes bonitas y un poco largas, caballo por, peón por y dama G6. Bueno, la amenaza blanca es clara, ¿no? Estamos jugando una jugada como alfil G8 para dar dama H6 mate, y en algunas líneas también estamos haciendo dama H6, ¿no? Con idea de alfil G6 y darte mate en H7 y F7. No es fácil aquí defenderse, ¿no? A D6, torre por D6 gana. Dama 2, en principio parece una jugada buena para las negras. Rey H1, dama por B3, pero aquí las blancas pueden ganar con una maravillosa jugada, ¿no? Que es, primero, torre G1, cubriéndonos los jaques. Ahora a las negras les falta un tiempo, ¿no? Y por ejemplo, si dama A3, vemos que si por ejemplo aquí jugamos, imagínate, B6, ¿no? Para intentar dar un jaque, dama H6 y alfil B7, tenemos dos jugadas ganadoras, ¿no? Tanto E4 como torre G2 ganan, ¿no? Y las blancas van a dar mate.
Entonces la jugada dama A3, en principio para volver con la dama, pero aquí alfil G8 es decisiva. Y no hay defensa, ¿no? Si torre G8, dama H6, y si dama E7, que es la única, ahora sí que este ataque es muy instructivo, con torre de menos, ¿no? Alfil F7, aunque es cierto que estas piezas no juegan y las blancas tienen varios peones. Alfil F7 y el blanco está ganando. De momento amenazamos mate en H6. ¿Cómo defenderse? Dama F8, ¿no? Evidentemente dama por F7 y las blancas aquí van a ganar, sería una solución. Y contra dama F8 ganamos de la siguiente manera: jaque, rey aquí, y ahora una idea muy sutil, que es la jugada rey H2, ¿no? Aquí ahora el plan simplemente G4, G5 y G6, ¿no? Sacar ahí las piezas con jaque. Fijaros, si B6 simplemente G4, alfil aquí, G5, y contra alfil E4, G6, y va a ser mate en pocas. Entonces contra torre 8, ahora vamos a dar jaque, rey aquí, jaque, rey G7 y alfil por E8. Recuperamos la torre y tenemos un ataque decisivo. Aquí las blancas también ganan la partida. Y contra dama G6, si la defensa torre F8, aquí también tenemos una idea bastante interesante. Esta podría ser una defensa, en principio atractiva. Y si alfil G8, dama F5, las negras ganan. Si torre D4, para jugar en un momento determinado también F5, tenemos dama E1 y las blancas van a dar tablas. A dama F5, dama H6 sí que ganaría el blanco aquí. A dama H6 directo tenemos torre F7, jaque, rey G8, y aquí de nuevo solo tenemos tablas, con estos jaques, ¿no? Jaque, y bueno, aquí las negras pueden hacer dama C2, y bueno, solo vamos a tener tablas. Y contra dama G6, también dama C5, es una jugada en principio que parece que defiende, y vemos que, bueno, una vez más, ¿no? Dama C5, aunque bueno, aquí torre D4 es muy interesante, si dama E7, F5, y si B5, torre G4. O sea que realmente la jugada debe ser torre F8, la única. Dama C5, esta línea sí daba ventaja al blanco, con esta variante, ¿no? Con la variante de torre D4. Esta es una jugada que da ventajilla a las blancas, ¿no? O sea que, bueno, alfil F6, volvemos aquí, en la partida se jugó torre F8, quizás alfil F6, caballo por peón por dama G6, y aquí torre F8 sea la única defensa para las negras. Pero bueno, era difícil, ¿no? Tras torre F8 directo, el blanco juega alfil G6, la amenaza es dama E2 y dama H5, las casillas blancas son muy débiles, el blanco juega rey G8, dama E2, tocamos el alfil y vamos a ir a H5 también, caballo G5 también ganaba. Contra dama E2 el negro jugó alfil F6, retiró su alfil. Si torre F6, simplemente caballo por, alfil por y E4, con idea de E5 y dama H5, B6, E5. Y si retiramos el alfil, una posición muy interesante, ¿no? De nuevo, una jugada, una idea espectacular. ¿Cómo ganan las blancas aquí? Vale, pues no vale la jugada rey G2, no vale la jugada dama H5 directamente, porque las negras tienen jaque, y contra rey H1, alfil B7. Tenemos que dar un jaque continuo, porque ahora no vale mover el rey porque hay mate, tenemos torre D5 y las negras nos van a dar aquí un jaque continuo. ¿Cómo se gana contra alfil E7? Con la sencilla y impresionante H4 y contra alfil B7, rey H3, sacando el rey que sea dama por A2 y con la amenaza dama H5 imparable. Si alfil C5, jaque, y aquí podemos forzar un mate directo en D7, por ejemplo, ¿no? No habría defensa contra rey H3, empezar a devolver aquí mucho material, pero las blancas van a ganar la partida. Entonces, bueno, torre F6 también perdía, y contra alfil F6, una jugada de nuevo muy buena, C5, cortando el pase de la dama, como veis, ya H5, aquí las negras alfil C3, dando tumbos con sus piezas, pero no es fácil, ya digo, no hay defensa posible, torre F7, dama H5 también gana, ¿no? Simplemente rey F8, alfil por F7, y contra alfil C3, dama H5, aquí el negro jugó torre F5, esto equivale también a abandonar, pero bueno, dama A2, rey H1 y torre D8 también pierde por jaque y caballo G5, vamos a ver que de nuevo el mate en F7 es imparable. Fijaros como toda la partida, ¿no? Esta torre y este alfil han estado totalmente fuera de juego, y las blancas estaban jugando con una torre de menos, pero con un ataque bestial. Bueno, aquí se puede decir una imprecisión de Mamellarov, que es alfil por F5, simplemente daba mate mucho más rápido, forzado en 3 jugadas, dama E8, bueno, comió primero, alfil por, peón por,
y encontró esta secuencia que también lleva el mate, ¿no? Jaque, rey aquí, jaque, rey h6 y torre d6. La única jugada es alfil f6 y esta jugada lleva al mate. Hay que decir que su rival permitió que se lo dieran, es decir, la partida acabó aquí, un poco un homenaje, ¿no?, a su brillante partida de ataque. Y bueno, este ha sido el ataque más espectacular del día. Ya os digo, hay muchas partidas muy interesantes en el torneo para ver. Podríamos haber visto también pues la de Giri, que fue mucho más técnica, pero bueno, de cara un poco al espectador y con temas tácticos, primero el sacrificio de calidad, luego el golpe caballo por e6 jugando con torre de menos, y este ataque contra el rey creo que es bastante instructivo y más fácilmente apreciable también por todos los aficionados, y espero que os haya gustado. Esta ha sido la partida del día de momento, en esta tercera ronda del torneo de Qatar, un torneo, ya digo, muy interesante y muy recomendable, que os animo que sigáis todos los días. Y nada, si el tiempo nos lo permite, supongo que haremos algún vídeo antes de las navidades, esperamos hacer alguno de ronda más de Qatar. Si no, por mi parte, desearos también felices fiestas, y nada, espero que seguro que nos vamos a ver pronto con otra entrega de este torneo. Así que, como siempre, os animo a suscribiros al canal, a darle al me gusta, a compartirlo en las redes sociales, visitar pokeriajedrez.com, registraros en la web, compartirlo también en Facebook, YouTube, Twitter, etcétera, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la próxima, chao.